Bien, hermanos, en los primeros versículos encontramos que Abimelech toma el poder. Ahora, ¿quién es Abimelech? Para tratar de hacer un poco de memoria acerca de todos estos capítulos que hemos venido estudiando. Abimelech es uno de los 70 hijos de Gedeón. ¿Se acuerda que Gedeón fue uno de los jueces que liberó al pueblo de Israel de los madianitas? Muy bien, tuvo 70 hijos, imagínense, 70 hijos. Usted puede anotar si quiere en el capítulo 8, versículo 30, 70 hijos. Obviamente no todos eran con una misma mujer, tuvo muchas mujeres y ese es uno de los problemas que constante vemos en la palabra de Dios. Bien, Abimelech, hermanos, entonces quiere tomar el poder. Su padre fue un juez, pero Abimelech quiere ir más allá. Es uno de los 70. Más adelante vamos a ver que incluso fue hijo ni siquiera de una esposa, fue hijo de una criada, de una concubina. Entonces él anhela el poder, quiere tomar el poder, así es que se va a la casa de los familiares de su madre, los cuales viven en Siquem. Y los convence, busca convencerlos de que lo nombren a él como rey, que necesitan un sucesor y por lo tanto no, lo nombren a él como rey. Ahora recuerden, no estamos en tiempos de monarquía, estamos en el tiempo de los jueces. Por lo tanto, el reinado no podía ser hereditario, tal como pretendía Abimelech. Era el tiempo de jueces, los jueces eran personas especiales que Dios los levantaba con un propósito definido, con un propósito específico. Bien, Abimelech va a la casa de los familiares de su madre y trata de convencerlos diciéndole que es mejor tener una sola persona, ¿verdad? Es mejor una monarquía, instituir una monarquía, poner a una persona que tener toda una oligarquía, es decir, un montón de personas tratando de gobernar. Es mejor tener a una persona y concentrar el poder en una persona porque eso le daría fuerza militar. Y cuanto más si él es un gobernante autóctono de la zona, era familiar de todos ellos. Entonces era conveniente para él y conveniente para los de Siquem. Pero la ambición de Abimelech era tan descontrolada que tiene un pequeño estorbo, por decirlo menos, ¿no? Primero, que no es una monarquía, como ya lo había mencionado, y segundo, que tiene 70 hermanos, es decir, 69 hermanos que también pretenden ocupar el liderazgo. Así es que Abimelech toma una decisión equivocada. Quiere arrebatar o busca tomar el poder de forma violenta y va a matar a sus hermanos. En realidad va a matar a 68 hermanos y dice la Escritura de una forma muy clara, sobre una misma piedra. Agarró y mató a todos sus hermanos para quedarse él con el poder. Imagínense qué desmedida la ambición de este hombre. Amaba tanto el poder, su anhelo era tan intenso por el poder que no tuvo reparo, hermanos, en engañar, no tuvo reparos en mentir y tampoco tuvo reparos en buscar y matar a sus propios hermanos, a sus propios familiares. No tuvo ningún tipo de reparo. ¿Sabe, hermano, que la ambición es muy peligrosa, es un pecado sumamente peligroso, es un pecado sumamente destructivo? La ambición termina cegando al ser humano frente a su responsabilidad moral. La ambición destruye las relaciones familiares. La ambición no tiene reparo en echar mano a actos ilícitos. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Ahora, podríamos decir, pero pastor, yo no tengo problemas con la ambición. A veces, hermanos, esos pecados ocultos terminan siendo los que se van manifestando en diferente forma. En este caso, Abimelech es una expresión grotesca de la ambición, el descontrol, ¿no? El amor por el poder era tan grande que lo lleva a matar, a cometer asesinatos masivos a su propia familia. Tristemente eso lo vemos en el mundo en todas partes. ¿Cuántos gobernantes no matan a gente con tal de quedarse en el poder? ¿Cuánta gente no tiene reparo alguno en destruir a su propia gente, en destruir a su propio país con tal de quedarse en el poder? Es tan grande la ambición por el poder, tan grande la ambición por obtener o por conservar lo que tiene, que no tienen reparos en hacer y matar miles y millones de personas. No tienen reparo y la historia, hermanos, nos grafica eso de forma abundante. Fíjese por favor en 1 Timoteo, puede anotar capítulo 6, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. La Biblia utiliza otra palabra para la ambición también, que es la codicia. Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La ambición o la codicia, en el caso de Abimelech, era codicia por el poder.
Para otras personas puede ser ambición por el dinero, ambición por la fama, ambición por el estatus, ambición o codicia de ciertas cosas materiales, o ambición o codicia por ciertas personas. También sucede eso, ¿no? Por ejemplo, si usted se da cuenta, el adulterio, ¿cuál es la base del adulterio? ¿Cuál es la base de la infidelidad? Termina siendo la codicia, termina siendo el egoísmo, la codicia. Una codicia descontrolada que no repara en causar daño con tal de cumplir sus objetivos. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros pasamos por ese tipo de cosas también, no en la forma tan grotesca como Abimelec, pero no estamos exentos también de poder experimentarla. Lo cierto, hermanos, es que la ambición o la codicia termina causando, según la Biblia, dice destrucción y perdición. Segunda de Pedro, capítulo 2:14, nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Pedro dice, hablando haciendo una descripción del mundo, imagínense en los tiempos del apóstol Pedro, cuánto más en estos tiempos. ¿No? Dice, cuando él describe a la generación de su tiempo, dice que estaban llenos de adulterio, no se sacian de pecar, pero tienen el corazón habituado a la codicia. Y ese es el problema con la codicia, ese es el problema de la ambición. No solamente es un pecado destructivo, es un pecado que va destruyendo a la persona, destruye a la persona, destruye a las personas que lo rodean, destruyen a la familia, no tiene reparo. La ambición, como decimos, choca con todo. La persona que tiene ambición por algo, por alguien, por algún pecado en especial, no tiene reparo en destruir todo con tal de obtener eso, ¿no? Que está anhelando en su corazón. Pedro nos dice que también el problema de la ambición es que logra esclavizar al ser humano, habituados, dice, a la codicia. A veces no nos damos cuenta, hermanos, pero muchas veces la ambición es un pecado silencioso. Es un pecado que no es considerado como tal porque no necesariamente se manifiesta como un pecado social. Por ejemplo, no lo podemos identificar inmediatamente como las drogas, no lo podemos identificar como la prostitución, no lo podemos identificar como alguno de estos pecados sociales, mal vistos socialmente. Es un pecado interno, es un pecado del corazón, tiene que ver en lo interno. No necesariamente se va a manifestar de forma externa. Es más, no necesariamente se va a evidenciar, pero está en el corazón. Muchas veces va a arraigar en el corazón y el problema es que logra esclavizar a las personas, logra convertirse en un hábito, a tal punto que puede destruir a la persona. Proverbios 1:19, puede anotarlo allí por favor, Proverbios 1:19. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Quita la vida. Hermanos, la codicia, la ambición, quita la vida de la persona. Es decir, es como una plaga o un cáncer que poco a poco va entrándose en el corazón de la persona y llega un punto en el cual lo toma por completo. No solamente ya lo convierte, está habituado a la codicia, a la ambición, sino que finalmente lo toma por completo. Y este era el caso de Abimelec. Abimelec no empezó convirtiéndose en ese monstruo que vemos retratado en la palabra de Dios, en ese dictador, tirano, cruel, que es capaz de matar a sus 70 hermanos. No comenzó así. Recuerde que comenzó con poco. Fue ambicionando y esa ambición fue creciendo, se fue habituando a la ambición a tal punto que ya la ambición lo tomó por completo, ya está convertido en un monstruo. No tiene reparo en cometer cualquier tipo de atrocidades con tal de obtener. Entonces la ambición es muy peligrosa. Marcos 4:19, también el Señor Jesucristo nos exhorta, nos dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias, dice, de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Sabe que la ambición o la codicia hace eso? Es como una mala hierba que va enredando, va creciendo de forma desproporcionada y cuando nos damos cuenta nos cubrió totalmente. Y lo triste de esto es no solamente que causa la destrucción de la persona, causa la destrucción de las personas que nos rodean, sino que también nos invalida en nuestro servicio para el Señor. Dice que ahogan la palabra. Vuelvo a repetir,
Quizás nosotros decimos, pero pastor, yo no tengo la ambición que tenía. A mí la verdad que el poder no me atrae. Es más, la política a mí me da asco. Yo no tengo nada que ver con la política. Bueno, quizás la política no, quizás el deseo de poder no. Pero de repente internamente ambicionamos otras cosas, ¿no? Ambicionamos un estatus social posiblemente, ambicionamos ciertos elementos de poder, ambicionamos ciertas cosas, ciertas posesiones posiblemente, y a veces si no tenemos cuidado, hermanos, eso va creciendo, porque recuerden, no es un pecado que fácilmente se detecta, es un pecado que convive con nosotros y se va disfrazando de diferentes formas y pretende tomar control de nuestras vidas. Por eso, por ejemplo, ¿no? Les cito algunos ejemplos, y perdone que sea reiterativo con esto, pero muchas veces suele suceder. Se ha puesto a pensar, por ejemplo, cuando el trabajo, que puede llegar a ser una ambición, o el dinero, que puede llegar a convertirse en una codicia también, empezamos con el objetivo de obtener dinero, con el objetivo de obtener estatus, con el objetivo de... Empezamos ya a lastimarnos a nosotros mismos y empezamos a lastimar a la familia y empieza a afectar en nuestra relación con Dios. ¿Se da cuenta que son unos indicativos? Ya quiere decir que eso está saliendo de control, porque eso ya no puede ser normal. Cuando el exceso de trabajo, cuando el anhelo de tener riquezas, hermanos, empieza postergando y traslada a Dios en segundo lugar, empieza postergando y empieza a dañar a la familia, empieza a dañarnos a nosotros mismos, ya esos son algunos indicativos de que puede que haya codicia en nuestro corazón o que este pecado esté albergando más espacio del que se necesita, ¿verdad? Es como las drogas, por ejemplo. Por ejemplo, las drogas, el problema con esto es que son tan adictivas, estas sustancias químicas son tan adictivas que pronto empiezan a tomar control de la persona a tal punto de que ya destruye a la persona, destruye a la familia y obviamente destruye su relación con Dios. Cuando ya empieza a causar problemas, ya lamentablemente suele ser demasiado tarde. Como mencioné anteriormente, los pecados también de infidelidad y todo lo demás. A veces ambicionamos, codiciamos a ciertas personas, codiciamos ciertas cosas y no tenemos reparo en ya lastimar nuestra relación con Dios, lastimar a nuestra familia, lastimar a otras personas con tal de poder obtenerlo. Son indicativos. Entonces es muy peligrosa. Continuamos, por favor, versículo 6. Versículo 6, en nuestro relato del libro de Jueces, capítulo 9, versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem, dice, en la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. ¿Qué hicieron los hombres de Siquem? Note, lo nombraron rey, no juez. Es el primer rey que encontramos en la Biblia. Es el primer rey que encontramos en la Biblia, pero el primer rey abortivo, no el rey que viene con propósito. El primer rey establecido de parte de Dios es Saúl, pero este es el primer personaje que se busca promoción a sí mismo por hacerse rey. Es la primera vez que encontramos ya un rey en esta parte. Ahora, es más difícil de decir quién era peor, Abimelec, este tirano cruel, asesino de sus hermanos, o los hombres de Siquem, que aprobaron a este líder impío. ¿Qué era peor? ¿Abimelec o los de Siquem? Eran iguales. Uno por tener una ambición tan descontrolada y los otros por facilitarle todos los recursos con tal que lo haga. Los dos hicieron lo malo. Tanto los hombres de Siquem como Abimelec hicieron lo malo. Los dos, recuerde, ¿qué hicieron? Sacaron dinero de un templo pagano y se lo dieron para que él alquilase a hombres impíos y terminase matando a sus hermanos. Lo que a Abimelec le interesaba era obtener el poder y lo que a los hombres de Siquem les interesaba obtener los beneficios. No importa si era legal o ilegal, era obtener los beneficios. Hermanos, en este tipo de pensamiento habitamos en nuestros tiempos, ¿amén? En este tipo de actitudes convivimos todo el tiempo. Vivimos una sociedad, hermanos, tan permisiva que lo único que le interesa es obtener el beneficio. No le importa si es bíblico o no es bíblico. No le importa si eso agrada a Dios o no agrada a Dios. Lo único que le intenta a la sociedad en la que vivimos es, ¿me va a beneficiar? ¿Me va a agradar? ¿Esto es bueno para mí? ¿Voy a sacar provecho de eso? Entonces lo hago. Y eso era lo que pasaba con ellos. Pero es que esa no es la forma de obtener el poder. Los de Siquem dijeron, no importa, ese no es asunto nuestro. Pero está matando a sus hermanos, es algo ilegal, es antibíblico, está rompiendo todos los parámetros.
Pero ¿eso qué importa? Nos vamos a ver beneficiados. Este rey va a darnos beneficios en nuestra familia. Pero es que no encaja dentro de los estándares de Dios. No es la manera correcta de hacer las cosas. Bueno, pero palabras más, palabras menos. Lo importante es que vamos a obtener beneficio. Esa era la actitud de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, era tan pecaminosa y cruel la actitud de Abimelec como lo era la de los hombres que permitieron estos actos. Una pregunta: ¿cuán permisivos, hermanos, somos cuando se trata de algún beneficio, sea económico o algún beneficio personal para nuestras vidas? ¿Somos creyentes maduros que le interesa hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? ¿O somos del tipo de personas que dicen, bueno, pero es que si no lo hago de esta forma, bueno, pero es que necesito mentir, bueno, pero es que yo sé que no es la forma correcta de hacerlo, pero es que si no, no voy a obtener ese beneficio? Yo sé que no es la forma correcta, pero es que si digo toda la verdad en la declaración de impuestos, ¿cómo me va a ir? ¿Se da cuenta? Es que algunas personas optan incluso por convivir, por no casarse, dicen, ¿no? Es que si me caso me van a disminuir. Pero hermano, está en una relación ilícita delante de Dios. Dios no aprueba la convivencia, no es bíblica. Sí, pero el Señor me entiende. No, te he equivocado, el Señor no entiende esas cosas, hermano. Pero pastores, que si yo me caso me van a quitar muchos beneficios del gobierno con mis hijos, miren lo que tengo. Pero hermano, es bíblico. Entonces ellos pensaban así, ese es el pensamiento del mundo. Si me va a dar beneficio, no importa si quebranto principios bíblicos. Si tengo que mentir con tal de obtener algún beneficio, miento. Si tengo que engañar con tal de obtener algo, engaño. Si tengo que hacerlo ilegal con tal de obtener algo para mi beneficio, lo voy a hacer. Así pensaban ellos. Pero no era lo correcto, no era lo bíblico. Vamos al versículo 7 en adelante. Entonces Jotam, el hijo, o uno de los hermanos, mejor dicho, de Abimelec, que escapó, ¿se acuerda que la Biblia mencionó que él mató a 68? Con él eran 69 y uno escapa. No, eran 70 hijos. Sí, 70 hijos. Entonces uno escapa. Este Jotam se entera lo que está sucediendo, están en plena celebración y Jotam se para en un monte. Y empieza a lo lejos del monte, empieza a hablar y va a dar un veredicto bastante interesante, una advertencia bastante interesante. Fíjese en el versículo 7 en adelante, dice: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y los dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Y le dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ve tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande delante de los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegisteis sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y os devore a los cedros, del Líbano. ¿Qué está haciendo Jotam? Está dando una parábola para hacerles entender a los de Siquem cuál es el grave peligro que estaban enfrentando, ¿no? Que la grave equivocación que estaban haciendo. Lo que básicamente les estaba diciendo: por si acaso, ustedes son los responsables. Es como se dice actualmente. Se dice, ¿no?, que cada pueblo tiene el tipo de gobierno que merece, o tiene el tipo de gobernante que merece. Y eso es lo que está diciendo Jotam. Por si acaso, tengan cuidado a quién van a elegir. Y pone una parábola, que estaban reunidos los árboles y estaban viendo quién iba a gobernar, y menciona 3 árboles nobles, ¿no? El roble, el cedro, menciona el olivo, menciona la higuera, menciona la vid. Dice: vengan ustedes y reinen sobre nosotros. Ellos dijeron no. ¿Quién es el que se ofrece para gobernar? La zarza. Y era ilógico. Vea, ¿qué es la zarza? La zarza es un arbusto pequeño, insignificante, una mala hierba. Esa es la zarza, con espinos. Y la zarza se ofreció a gobernar por encima del olivo, por encima de la higuera, por encima de la vid, de los árboles nobles.
Se ofreció a gobernar, y no solamente se ofreció a gobernar, dice, y el que no se sujete, fuego consumidor saldrá, dice, ¿no? Fuego que los consuma. Entonces era un arbusto insignificante, no calificado para el cargo, pero ¿qué tipo de carácter tenía? Buscaba consumir. Lo que estaba haciendo Jotán, estaba tratando de llamarles la atención y decirles, miren qué tipo de gobernante es el que ustedes van a poner. Piensen bien antes de escoger a sus gobernantes. Porque este es una zarza, este no es un olivo noble, no es una persona de principios, este es un impío capaz de matar a su propia familia con tal de obtener los resultados. Y ustedes creen que no va a hacer lo mismo con ustedes, los va a consumir. Eso es lo que estaba diciendo Jotán. Los va a consumir, va a lanzar fuego que los va a consumir y ustedes van a ser responsables de eso. Y era cierto. Dios más adelante va a traer juicio sobre Jotán y va a traer juicio también sobre este pueblo que son los que eligen. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros también, hermanos, por ejemplo, ¿no? Y eso es, en Latinoamérica sufrimos de esto, de elegir a los gobernantes, por ejemplo. Tristemente son las zarzas en nuestra política, en nuestros países, son las zarzas los primeros en ofrecerse a gobernar, tristemente, ¿no? Cuando vemos personas ahora mismo en Perú, ¿cuántos casos de corrupción se están destapando? ¿Y quiénes son entonces con estos casos de corrupción? ¿Qué nos permite ver? ¿Eran olivos? ¿Eran vides? ¿Eran higueras? No, eran zarzas. Son las zarzas los primeros en ofrecerse a gobernar, los más impíos, los menos capacitados, ¿no? Los menos idóneos. Pero ¿quiénes finalmente eran los responsables? La gente, los que elegimos a las personas. Y eso es lo que está haciendo Jotán. Tengan cuidado a quién elegimos, dice. Muy bien, continuamos, versículos 22 al 25. Recuerde, lo que mal empieza, mal acaba. Abimelec y los de Siquem se hicieron muy amigos, pero muy amigos. ¿Qué es lo que los unió? ¿Su fervor a Dios? No. ¿Qué los unió? ¿Su devoción en la oración? No. ¿Qué los unió? ¿Su celo por la palabra? No. ¿Qué los unió? La ambición por el poder. Es lo que los unió. Y hermano, ¿sabe que ese tipo de uniones impías nunca van a prosperar delante de Dios? Nunca van a prosperar. Por eso la Biblia nos exhorta incluso cuando el creyente hace negocios, nos exhorta a no hacer negocios con el inconverso. Porque ese tipo de asociaciones, por más ventaja que ofrezcan, no van a funcionar. No van a funcionar. La Biblia nos exhorta a no contraer matrimonio, por ejemplo, con el inconverso. ¿Por qué? No os unáis en yugo desigual. Porque ese tipo de asociaciones no funcionan. Recuerde, lo que mal comienza, mal acaba. Por 3 años la asociación Abimelec-Siquem funcionó de maravilla. Abimelec contento, primer rey de Israel, tenía el control absoluto de todo. Los de Siquem felices gozaban de todos los beneficios que este rey les daba. Pero recuerde, estas cosas no terminan bien. Mire lo que pasó. Versículo 22 en adelante. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec y sus hermanos que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, el cual le fue dado aviso a Abimelec. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos dice el versículo 22, hermano, fíjese por favor. Dice que después que hubo dominado sobre Israel, ¿cuánto tiempo? 3 años. Entonces, entre comillas, el reinado de Abimelec duró 3 años. Pero hay una palabra interesante que es la única palabra que encontramos en todo el libro de Jueces: dominado. Esta palabra nos habla del carácter dictatorial y abusivo de parte de Abimelec. Esa palabra dominado quiere decir que ejerció una tiranía, incluyendo a los de Siquem. Es el tiempo de los jueces. Los jueces eran líderes que Dios levantaba para servir al pueblo. Abimelec no estaba sirviendo al pueblo. Se había convertido en un tirano y por lo tanto los había dominado, los había oprimido al propio pueblo, incluido a Siquem. Y dice la Escritura que después de 3 años Dios envió un espíritu que causara problemas entre ellos, entre Abimelec y entre los de Siquem. Esas relaciones no iban a prosperar. Recuerde, una relación que viola principios bíblicos, hermanos, no prospera, no prospera.
No puede tener la aprobación de Dios. La bendición que viene de parte de Dios siempre es la que bendice. Pero entre comillas, los beneficios que no vienen de parte de Dios, hermanos, siempre traen problemas consigo mismo. Nunca son de bendición. Nunca son de bendición. La bendición de Dios es la que bendice. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios es donde está la bendición. Cuando violamos los principios bíblicos nos metemos en problemas. Y esto fue lo que pasó. Vea, aparentemente 3 años nada pasaba, todo estaba bien. Y de pronto ya la gente empieza a incomodarse, la gente empieza a molestarse y lo que van a decir, este Abimelech es un abusivo, es un dictador, nosotros le dimos el poder. ¿Y qué es lo que hacen? Dice que empiezan a subirse a los montes y lo que van a hacer ellos, van a tomar las principales carreteras, los principales canales de comercio. Recuerde, ¿quién se está enriqueciendo con todo esto? Abimelech. Entonces ellos dicen, bueno, Abimelech se está enriqueciendo, vamos a tomar las carreteras. Las vamos a poner asaltadores, ¿no? Gente que le quite el dinero que nos está quitando. Él nos está robando, por lo tanto nosotros lo vamos a robar a él. Qué curioso. Los grandes causantes de esta injusticia terminan sufriendo la misma injusticia de parte de Abimelech. Pasa así. Y entonces empieza a ponerse tensa la situación. ¿Quiénes le causan problemas? ¿Quiénes son ahora los que le causan la amenaza latente para el poder de Abimelech? Siquem, porque ellos son los que roban, son los que le están quitando su dinero, son los que están causando problemas con el comercio, no están permitiendo que todo fluya. Y empieza a desatarse, hermanos, una guerra entre ellos. Ellos van a elegir a otro líder, para tratar de hacerle corta la historia, ellos van a elegir a otro líder, dicen, ya no queremos a Abimelech, queremos a otro líder. Nombran a otro líder y se va a producir, hermanos, una guerra sangrienta entre Abimelech y entre Siquem. Vea cómo suceden las cosas. Cuando las cosas comienzan mal, terminan mal. Relaciones que van empezando sin la bendición de Dios están condenadas a fracasar. Están condenadas a fracasar. Un joven sin hacer caso, por ejemplo, vea casos que vemos frecuentemente, un joven sin hacer caso a los padres, sin escuchar los principios bíblicos, toma malas decisiones y se involucra con una persona equivocada. Una relación destinada al fracaso. Una relación destinada al fracaso. Cogemos un trabajo no del todo agradable al Señor, violando principios bíblicos, sacrificando a la familia, sacrificando nuestra relación con Dios. Puede ser aparentemente muy remunerativo, puede generar mucha ganancia. Condenado al fracaso, espere un poco de tiempo, condenado al fracaso. Y eso fue lo que sucedió. Entonces empieza a haber una relación muy tensa y se produce una destrucción masiva. Lo que va a suceder es que Abimelech entra en guerra contra Siquem y los va a aniquilar. Fíjese, versículo 39, por favor. Los va a aniquilar en esta guerra. Ahora, Abimelech no era una persona muy tolerante, ¿verdad? Ya conocemos el trasfondo. Abimelech es una persona sumamente cruel y no va a tener reparo en usar la misma crueldad que usó con sus hermanos, la va a usar contra el pueblo. Fíjese el versículo 39 en adelante. Dice, y Gaal, que era la persona que se opuso a él, salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruna, Zebul, y echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Entonces, hay una guerra, Abimelech va a ganar. Ahora fíjese, versículo 42 en adelante. No contento con esto, hermanos, él va a entrar, puede anotar por factor tiempo, 42 al 45. Hace la guerra, destruye a los de Siquem. ¿Sabe luego qué va a hacer? No solamente destruyó al ejército, va a agarrar y va a destruir a los moradores, se esconden, forman emboscadas, esperan que la gente salga a trabajar en la madrugada al campo y ahí los atacan y van a matar a más personas. Es tanta la crueldad de Abimelech que va a entrar, va a matar a todas las personas, mata el ejército, mata a las personas, entra y empieza a esparcir sal sobre los terrenos de cultivo, sobre toda la ciudad. Totalmente la inutilizó, la dejó en ruinas. Hay un grupo de personas que agarra y se esconde en una torre. Abimelech agarra, los persigue y les prende fuego. Los destruye, mueren en esa torre más de 1000 personas. Vea la crueldad, exterminó. Va a tomar más de 200 años que más adelante se va a reconstruir esta ciudad, la ciudad de Siquem. Casi 200 años para reconstruirla. Vea cómo la destruyó Abimelech.
La idea era, ustedes quieren enfrentarse conmigo. Ustedes quieren probar mi furia. Ahora la van a probar. Destruye al ejército, mata a las personas, mata inocentes, quema más de 1000 personas en una torre. Los destruyó totalmente. Los aniquiló, dejó en ruinas la ciudad. Y uno diría, ¿ves? Lo que mal comienza, mal acaba. Pero la historia no termina ahí. ¿Y Abimelec? ¿Qué sucede con Abimelec? Bueno, también el juicio viene de Dios, viene con Abimelec. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 50, por favor, en adelante. Versículo 50. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Abimelec hasta ahí está pensando, soy un éxito, nadie me va a parar, nadie se va a enfrentar a mi poder, tengo el control absoluto. Versículo 51, en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subieron al techo de la torre. Recuerda, Abimelec dice, ya destruí una torre, esta torre no va a pasar nada, la voy a destruir. 52, y vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, tal como hizo con la torre anterior. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí que una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fue cada uno a su casa. ¿Qué sucedió? Una mujer lo mató. Muere de forma vergonzosa, porque para ellos era vergonzoso. Un guerrero, un dictador, una mujer lo va a matar. Sí, él se acerca, queda en la torre, la mujer agarra mirando de arriba. Ya, espérate. Agarra una piedra de molino, todo parece una piedra pequeña, un molino manual. Agarra y ¡za! Tira la piedra. ¡Pum! Le cayó en la cabeza. Muerto. Muertos los de Siquem, muerto Abimelec. El propio Abimelec, al que los puso en el poder, los destruyó. Bueno, ahora es el turno de Abimelec. ¿Se acuerda dónde mató Abimelec a sus hermanos? Sobre una piedra. ¿Qué mató a Abimelec? Una piedra. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, Dios es un Dios justo. Y sabe una cosa, por más que el ser humano le dé la espalda a Dios, eso no quiere decir que Dios deja de ser Señor. Dios sigue teniendo el control absoluto en todo lo que sucede, sea que el hombre se humille o no se humille. El hombre puede repetir hasta el cansancio, soy ateo, no me interesa Dios. No importa, Dios sigue siendo Señor. Dios sigue siendo Señor de todo. Todo está en control de Él. Y sabe, Dios siempre hará justicia en esta tierra y en los tiempos venideros. Siempre hará justicia. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a no vengarnos, por ejemplo, a los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que se va a encargar de sus propios hijos. Y le aseguro que cuando Dios hace las cosas, las hace bien. A veces, hermanos, nosotros sufrimos injusticias, ¿no? A veces por ser creyentes decimos, pero esto es injusto, mire lo que está pasando. ¿Sabe cuál es el arma más poderosa? Traer en oración nuestras quejas al Señor. Señor, sé tú el que juzgas. Yo no me voy a vengar, yo no voy a hacer absolutamente nada en este asunto. Lo pongo en tus manos. Y deje que el Señor en su tiempo sabe cómo hacer las cosas. ¿Cuánto tiempo pasó para que Dios ejecute sus juicios? 3 años. La gente hubiese podido decir, pero qué abuso. Y mire, ¿quién va a vengar estas cosas? Quedó impune el asesinato de 68 hombres. Quedó impune. Este hombre ha asumido al poder, ha tomado, está haciendo lo que le da la gana. Vivimos en tiempos de abusos, dictaduras, está impune. ¿Quién hace justicia? Espérese, Dios va a hacer justicia. Y Dios lo hizo. Empezaron a destruirse entre ellos y Dios aniquiló al uno y aniquiló al otro. Versículo 56. Vea la sentencia final. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobbaal. ¿Qué le dijo su hermano? ¿Se acuerda? Cuando estaba gritando en el otro lado del monte. Piensen bien a quién van a escoger. Es una zarza, este hombre es un impío, es una zarza. Va a salir fuego consumidor de él y los va a consumir a todos ustedes. Cállate, loco. Y mire, eso fue lo que pasó.
Salió fuego consumidor de Jotán y los destruyó a los de Siquem. Pero también salió fuego de parte de Dios y destruyó a Abimelec. Para terminar, hermanos, recordemos una cosa. Primero, si nosotros vamos a violar principios bíblicos, estamos destinados al fracaso. ¿Estamos tentados a hacer cosas, hermanos, para obtener cosas violando principios bíblicos? Yo entiendo, muchas veces, hermanos, estamos en situaciones difíciles, vivimos en días donde necesitamos el dinero para vivir, necesitamos ciertos trabajos, pero a veces, hermanos, ¿sabe qué? Es 1000 veces recomendable hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. 1000 veces recomendable ganar menos que violar principios bíblicos, que ganar un poco más, porque, ¿sabe? Esas ganancias no van a darnos el rédito necesario. Siempre va a terminar mal, siempre va a terminar mal. Que de repente usted es la persona que no honra a Jehová con sus bienes y a veces es tentado a decir, pero es que yo lo necesito. Hermano, cumplamos con Dios, honremos a Dios. Dios honra a los que le honran. Siempre va a ser fiel. Metiéndonos en cuestiones ilegales, metiéndonos a violar principios bíblicos, nunca vamos a conseguir lo correcto. Está destinado al fracaso. Hablo a las señoritas, hablo a los jóvenes. Relaciones equivocadas están destinadas al fracaso. Pero pastor, yo lo amo y el amor lo puede todo. Qué gran mentira, ¿verdad? El amor bíblico, sí. Pero haciendo las cosas incorrectas, hermanos, nos enfrentamos a Dios. Y el que está contra Dios, hermanos, ¿quién nos va a librar? Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Si usted invierte el versículo, si Dios es contra nosotros, ¿quién con nosotros? No seamos tentados a hacer lo equivocado para ganar algún beneficio. Seamos tentados a hacer lo correcto. Amén. En segundo lugar, para terminar, quizás, hermano, usted ha sido víctima de algún abuso, de algún problema. Tenga confianza en que Dios hará justicia. Vivimos en un mundo impío. Vivimos en un mundo donde reina la gente como Abimelec, reinan las zarzas, encontramos a Abimelec por todas partes, por todos lados. Encontramos a gente sin escrúpulos como Siquem por todas partes del mundo. Confíe, nuestro Dios reina y nuestro Dios va a hacernos justicia. Amén. Nuestro Dios nos va a vengar. No tenemos que hacer absolutamente nada. Gracias al Señor. Él sabe cómo hacer las cosas. Pero pastor, llevo tiempo esperando y no creo que Dios está haciendo nada. Espere, Él mejor que nadie. Mientras tanto, sigamos amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza, no dice la Biblia, pagando bien por mal. Y dejemos que Dios haga el resto. Dios es bondadoso. Está triste, desanimado por las injusticias de la vida. Tenemos un Dios vivo, hermanos. Un Dios vivo. Recuerde, todo lo que el hombre sembrare, eso segará.